Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fraterno saludo y afectuoso saludo y filial saludo en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Bueno, hoy venimos con el anhelo de conocer más del Señor Jesucristo, de conocer su palabra, de recibir más de su mensaje. Entonces vamos a implorar la presencia de la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papito Dios, gracias por este nuevo día que tú nos das, por ese anhelo y ese deseo de conocer de ti, de conocer de tu palabra, conocer de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Papá Dios. Cómo eres de grande, cómo eres de excelso, cómo eres tú de majestuoso que siempre quieres darnos ese mensaje maravilloso de tu amor. Bendito y alabado seas tú por siempre. Sé que tu palabra hoy va a llegar a lo profundo de nuestro corazón porque te necesitamos. Que tu palabra sea viva y eficaz, que mueva las entrañas de nuestro corazón, mueve nuestra estructura, Papá Dios del cielo. Por favor, te suplicamos que muevas la estructura de nuestro corazón. Gracias por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros, Padre Santo, porque tú no nos abandonas. Bendito y alabado seas por siempre, Padre Santo del cielo, bendito seas. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Mónica, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, nos vamos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, vamos del 42 al 51. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben a qué horas va a venir a su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces llorará y le rechinarán los dientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es de impresionante cuando uno tiene en su responsabilidad el tener una comunidad o tener un ministerio. Y no solamente una comunidad ministerio, sino también ser padre de familia, ser madre de familia, cabeza de familia, porque es un ministerio que uno tiene y se nos va a pasar factura de acuerdo a cómo nos hayamos comportado. Si no estamos siendo fieles o estamos siendo infieles a ese mandato, a esa tarea que se nos encargó. Y la tarea es una sencilla. La tarea es transmitir el amor. Realmente sí estamos nosotros transmitiendo y cumpliendo con esa tarea, esa misión, porque o nos dedicamos a esperar que nos amen, a que nos hagan, a que nos digan, o estamos realmente con ese anhelo de dar amor. Porque a veces caemos solamente en ese papel, de simplemente esperar que me den, y me den, y me den, y me den. Y si no me dan, entonces me comporto de acuerdo a eso, a lo que el otro me da, pero no soy capaz de dar amor. ¿Qué mérito tiene? Dice la palabra. ¿Qué mérito tiene? Si tú realmente no
llegas a darle un pedazo de pan a alguien que te dio pan. No tiene ningún mérito. Mérito tiene que, por ejemplo, te invitaron a almorzar tu hermano porque tiene dinero tal vez y le dijo, vamos a almorzar, Rafa. Y yo después le devuelvo el almuerzo. Bueno, hermano, gracias por haberme invitado, mañana yo te invito. ¿Eso tiene algún mérito? Díjome Jesús que no. El mérito tiene cuando tú das sin estar recibiendo, y sobre todo aquel que no es capaz de darte y devolverte. Pero eso ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque siempre estamos pensando en función de nosotros. Y lo que sucede es que siempre queremos que la otra persona nos ame, que la otra persona nos quiera. Entonces tú como esposo esperas que tu esposa te diga y te busque siempre, ay, por favor, quiéreme, ámame. ¿Sí? O tu esposo está buscando eso, entonces ambos a la par, mendigando de una u otra forma amor, pero no eres capaz de dar. La verdadera misión de aquel que tiene su encargo es dar amor. Dar amor. Ese es el verdadero mensaje, más que otra cosa, más que predicar. Predica con el amor y ya con eso has ganado, no te imaginas cuánto. Porque a veces nos dedicamos a creer que porque predicamos y predicamos y predicamos, con eso es suficiente. Es el amor lo que más lleva el cambio verdadero, porque es el verdadero mensaje. Entonces, ¿hay que ser fieles? Sí, hay que ser fieles. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pongámonos en ese mensaje, porque uno no sabe el día ni la hora. Y ahora con tanto cambio, tanta muerte y tanta cosa que fluye por todo lado, tanta maldad, tanta distorsión de la verdad, entonces perfectamente podemos caer en una encrucijada grande. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces andamos como en ese deseo simplemente que nos amen y nos amen y nos amen. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Nos emborrachamos. O sea que cuando se habla del borracho, no solamente el que toma aguardiente, sino aquel que se deja embelezar por el mundo, aquel que se obnubila, se enceguece por las cosas del mundo. ¿Qué te parece ese evangelio, Moni? Me parece súper porque dice, manténganse despiertos, están diciendo dormidos. Somos unos dormidos muchas veces a nivel de la parte espiritual y no nos damos cuenta de que cuando tú estás dormido, ¿qué pasa contigo? Cuando tú estás dormido, no, pues hacen muchas cosas contigo, generalmente. O sea, cuando tú estás dormido, entran los ladrones, los animales tienen muchísima actividad, bueno, muchas cosas pueden pasar cuando tú estás dormido y dice manténganse despiertos y nos está hablando de un dormir espiritual. A veces o sea, simplemente por una cuestión puede ser una actividad donde te sumerges tanto y te sientes como tan a placer de lo que estás vivenciando que te olvidas de la parte espiritual y fácilmente por el placer que puedes estar sintiendo de verdad te involucras en cosas que a lo mejor no son, y el Señor nos está diciendo mantente despierto porque tú no sabes en qué momento tú puedes caer fácilmente en cualquier situación. Y cuando estaba Rafa hablando, yo me estaba acordando de, alguna vez me dio por mirar pues testimonios de estas personas que dicen haber fallecido un tiempo clínicamente y después vuelven a la vida, y los testimonios que ellos dan. Y me acordaba en ese momento del caso de una persona en África, por el lado de África, Suráfrica en todo caso. Y resulta que esta persona pues se supone servía en la iglesia y todo lo demás, y pues supuestamente llevaba una vida muy buena, o sea, colaboraba, era ministro en la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, supuestamente estaba súper bien. Pero resultó que un día en específico, él tuvo una dificultad con su esposa, él peleó con su esposa. Y a pesar de todo, su esposa, antes de que él se fuera para la iglesia, su esposa quiso hacer las paces. Pero él, en vez de hacer las paces, se puso a decirle otro resto de cosas. Se puso a insultarla, se puso a tratarla mal. Porque pues el mal genio estaba más importante que poder solucionar la situación. Y así se fue para la iglesia. Pero
con tan desafortunado que iban hacia la iglesia y tuvo un accidente y en el accidente supuestamente muere. Y cuando él muere, pues el Señor le muestra, o sea, él vio, o sea, dentro del relato que él hace, él ve pues se supone unos ángeles que lo van a recoger, pero en vez de, pues él pensaba pues que se iba a ir para el cielo. Y a cambio de eso, o sea, le muestran algo del cielo, pero, o sea, le muestran como la belleza que iba a vivenciar en el cielo, pero después de eso, él ya no pasa, o sea, hay otro momento donde a él lo llevan hacia el infierno y empieza a experimentar, pues a ver todas las cosas que se iban a vivenciar en el infierno. Y bueno, igual que los testimonios de mucha gente, porque son muchísimos testimonios de personas que han fallecido y vuelven a la vida. ¿Y qué sucedió? Él decía, ¿pero por qué? Porque él le preguntaba, ¿pero por qué si yo te he servido? ¿Por qué me voy a quedar acá? ¿Por qué voy a estar acá? Entonces, porque, o sea, le estaban diciendo que él se iba a quedar allí en el infierno. Entonces, él preguntaba si yo soy un servidor tuyo, si yo voy a la iglesia, si yo soy un buen creyente, un buen practicante. Bueno, ¿Qué sucedió? Algo muy sencillo. Le dicen, ¿tú te acuerdas esta mañana antes de salir para la iglesia? ¿Tú te acuerdas qué pasó? Entonces le dice, sí, pero es que eso no fue nada, o sea, fue algo muy, o sea, no fue nada de grave como para que yo me condene. Entonces le dice, pero es que tu esposa te buscó para pedirte perdón. ¿Y cómo fue que tú reaccionaste? Pues pues sí, pero no, o sea, yo he servido, yo estoy en la iglesia, yo tengo un ministerio, yo tengo, bueno, 1000 cosas de disculpas que él tenía. Dijo, pero ¿qué pasó? Entonces él reconoce que la esposa le fue a pedir perdón, pero él, en cambio de darle el perdón, entró a tratarla peor. Y entonces se dio cuenta de su error, de no haberla perdonado. Y por eso le dice, por esa situación, la idea es que tú mereces esto. Pero entonces el Señor le da otra oportunidad de volver a la tierra, de poder solucionar la situación y de dar testimonio de esa situación. Y cuando dice manténganse despiertos, esta palabra nos está hablando de eso. O sea, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos en qué momento nosotros nos vayamos a ir. Pero nosotros no podemos tener ningún tipo de argumento en nuestra contra, porque el mal, ese tipo de argumentos los puede utilizar para nuestra condenación. Nosotros creemos que porque, no, es que estamos en la iglesia y es que estamos sirviendo y es que hacemos una situación en la otra, ya con eso es suficiente para salvar. No, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que vivir realmente en conexión con Dios. Yo tengo que aprender a perdonar. Yo tengo que aprender a soltar muchas cosas. Porque si yo no hago eso con el Señor, si yo no estoy en conexión con el Señor, pues el otro viene y va a robar. ¿Qué? Va a robar mi alma. Va a llevar lo va a llevar al Seol para que yo pueda, para yo morir, pues condenarme eternamente. Entonces yo tengo que estar vigilante de eso. Nada en la tierra es tan importante como para yo perder mi corazón, yo perder mi alma y que yo sea condenada. O sea, nada es tan importante. Yo tengo que trabajar. Por eso dice, mantente despierto. O sea, debes ser consciente de que todos tus actos, a pesar de que te duelan, a pesar de que estén haciendo muchas cosas contra ti, la idea es que tú puedas estar en la gracia del Señor. Y de verdad puedas ganar esa salvación, porque el Señor espera de nosotros poder ser salvos. Y es muy importante esta situación de ser salvos, ¿sí? Y no porque estemos pasando un momento muy agradable, nos perdamos de esa posibilidad de ser salvos. Dice, puede ser que a ti te hayan encargado, ¿sí? Y te dar unas responsabilidades grandes. Y cuando te dan una responsabilidad, la idea no es que te sientas en esa carga,
ojo con esto, que no te sientas en esa responsabilidad. ¿Qué significa? O sea, que tú hagas la responsabilidad, pero que tú la vivas, la disfrutes, la goces. A veces escucho a mi esposo cuando está allí organizando, mirando que estén en un lado, que estén en otro, las reuniones con los líderes de nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Y yo miro algo muy importante y es que las personas a veces perciben las cosas de Dios como una carga. Y cuando las cosas de Dios se perciben como una carga, no se está viviendo la presencia del Señor. O sea, yo simplemente debería amar hacer las cosas. Yo me acuerdo que Rafa me daba risa cuando estábamos en el trabajo, porque hacían actividades, y entonces a veces hacían preguntas o lo que sea, y yo trataba de levantar la mano, y Rafa hacía las actividades y yo trataba de levantar la mano o contestar. Y que percibía yo, y él me decía, no, deja que otros participen, no, tal cosa. Pero es que yo lo que percibo es que con qué amor estás haciendo las cosas. Porque es que si sientes que las cosas de Dios son una carga, no te estás sirviendo mayor cosa, te estás torturando. Las cosas de Dios deben ser con amor. Las cosas de Dios deben ser para disfrutarlas. Las cosas de Dios deben ser porque están en tu corazón y simplemente estás agradando al ser con el que te vas a encontrar. ¿Sí? Y la idea es hacerlas afectuosamente, o sea, con gusto, no porque es una responsabilidad. Yo sé que hay cosas que uno tiene que responder, sí, porque yo me comprometo a algo, pues yo debo hacerlo. Pero es que mientras que yo lo sienta así, para mí va a ser una carga horrible. Y el Señor está diciendo muy claramente aquí, o sea, habla de la persona que está allí con su casa, y si se duerme, él a lo mejor no se da cuenta a qué horas pueda entrar el ladrón. Pero si es una persona que está atenta, que está vigilante, que ama a los suyos, no va a permitir muchas cosas. Y así es lo que el Señor nos está pidiendo, que amemos las cosas del Señor para que el maligno no aproveche en un momento de descuido, de sentirnos en esa carga para tratar de hacernos daño, porque es que el mal está siempre vigilante. Es como ese león, como dice la palabra, rugiendo, mirando a ver a quién devorar. Él no devora cuando uno está alerta, no, él devora cuando uno está dormido, cuando uno no se defiende, cuando uno se distrae. En ese momento es que ataca el león. Y así es como el Señor nos quiere a nosotros despiertos, para que cuando venga el león no nos vaya a devorar, porque un pequeño desliz puede significar para nosotros condenación. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Quejarnos? Ya no tendremos posibilidad. Estos testimonios de estas personas es para que nosotros sepamos que sí existe un cielo y sí existe un infierno. Digan lo que digan, en la Biblia también tú vas a encontrar que sí existe Dios, y también se habla del demonio, del diablo. Y que hay un infierno, hay un sitio donde las personas que no quieran estar con el Señor se van a ir a otro lado. Entonces es importante que nosotros veamos las cosas con amor y despiertos, para que no nos pase nada particular. Claro, la frasecita esa que siempre digo, que siempre me equivoco, pero la voy a decir a ver si no me equivoco esta vez. No todo el que tiene los ojos cerrados está despierto, ni todo el que tiene los ojos abiertos está dormido. ¿Sí? Ese resumen, pues, ¿no es así? No todo el que tiene los ojos cerrados está dormido, ni todo el que tiene los ojos abiertos está despierto. Ahora sí. No, lo hiciste al revés. Otra vez me equivoqué. Bueno, pero por ahí va el mensaje. Pero la entendiste en la segunda, no te preocupes. Entonces, a veces andamos más dormidos que, benditos a mi Dios, que despiertos. Y el despertarnos es frente a la parte espiritual. No porque creemos que estamos muy bien en este mundo, creemos que las cosas son así, no, andamos muy dormidos. Y es cierto, hay unas películas muy bonitas que uno las puede ver y que ilustran bastante este evangelio hermoso. Incluso nosotros estamos dejando aquí en nuestro, abajito en donde se da la información del video,
También el libro de María Valtorta, que con todo gusto te lo regalo allí en nuestra página web. Y ahí aparece el capítulo al que corresponde este mensaje, este evangelio, y lo vas a nutrir mucho más si deseas tú profundizarlo, porque no te quedes simplemente con lo que te damos o con lo que tú escuchas de un sacerdote. No te quedes con eso. Si te quedas con eso, estás dormido, más dormido que perdido, ¿verdad? Más dormido. Entonces, tienes que estarte nutriendo y alimentándote, porque eso hace parte que de verdad nos despertemos en frente a la parte espiritual. Entonces hay una película muy interesante, se llama El Camino del Peregrino, búscala. Allí yo prefiero la que está en dibujos animados. Allí están con personas de carne y hueso y hay otras que son dibujos animados. Mírala, es interesantísima y vale la pena. El Camino del Peregrino, búscala. Igual la que tú decías es una película muy bonita y muestra eso, que tenemos oportunidad. Desafortunadamente, por ejemplo, cuando hablamos en la Biblia de lo que fue el pobre Lázaro y el rico, que se le coloca el nombre Apulón, pero no está en la Biblia Apulón, pero yo no sé por qué tradicionalmente le colocó Apulón, pero el pobre Lázaro y el rico. Y es igual, se le dijo ya no puede, porque para eso tuvieron los profetas. Dijo Abraham, ¿sí? Ya tú estás en la paila mocha, o sea, ya estás en el infierno, como decimos en mi país, ¿no? La paila mocha, el infierno. Entonces ya estás en el infierno, ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Entonces, pero dame la posibilidad que yo pueda. No puedes, porque no puedes ir. Entonces deja que Lázaro vaya y le diga a la gente que esto es real, que esto es cierto. ¿Y qué sucedió? Ya están los profetas. Si no hicieron caso a un profeta, si resucite un muerto, no van a hacer caso. Entonces, a veces la gente tiene su mente entenebrecida y por más que se le diga no quiere entender. Pero es complicado en ocasiones entender las cosas. Así le llamo la palabra. Así seamos unos estudiosos de la palabra. Si tu actitud, acuérdate que la actitud es la aroma de tu corazón. Si tu actitud apesta, tu corazón está re mal. Entonces, podemos leer la palabra, pero si tú sigues con esa misma actitud, la palabra no ha llegado a tu corazón. Simplemente entra por una orejota y sale por la otra más grande. ¿Sí? No hace mella porque no la dejas bajar a tu corazón. La vía es baje, luego no salga, sino que quede aquí metidita y haga realmente el efecto que tiene que hacer para que nos comportemos de otra manera muy diferente. Entonces, la palabra todos los días nos está diciendo muchas cosas. Nos tiene que ir. En la medida que la escuchemos y la vayamos reflexionando y depurando, ¿sí? Vamos haciendo mayor cosa. Fíjate que el estar dormido también no solamente es hacer las cosas porque la queremos hacer, sino también se nos debe notar. Por ejemplo, el hecho de levantarse temprano, con entusiasmo, como con dedicación. Como bien tú decías, no porque me tocó, sino porque realmente me nace en el corazón hacer las cosas. Me nace. Y siento una alegría profunda porque es que yo no estoy trabajando por un ser humano. Por ejemplo, en nuestra comunidad, ¿sí? No trabajamos por el líder de la comunidad. Trabajamos es por el Señor. Y trabajamos porque hay almas que lo están necesitando. Entonces no es por otra cosa, no es porque tenga un número inmenso de la comunidad o porque está creciendo, eso es lo de menos. Tiene que estar creciendo es en gracia. Tiene que estar creciendo en bendición una comunidad, no en número. Porque a veces hay comunidades que crecen de una manera vertiginosa, pero la presencia de Dios en ocasiones no se manifiesta. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque simplemente son cuestiones netamente así de relleno. ¿Sí? De cumplir. De cumplimiento. Cumplir y mentir. Entonces, de esa manera no es. Es importante que esa presencia de Dios se manifieste, que esa gracia se manifieste en la medida que nosotros demos testimonio, porque no sabemos el día ni la hora. Es como el ladrón, dice la palabra, que el ladrón está allí al acecho. Él no sabe en qué momento, nosotros no sabemos en qué momento va a meter, igual que en nuestra casa. Si no sabemos en qué momento. Así es la vida. Algún día tendremos que rendir cuenta. No sabemos el día ni la hora, no lo sabemos. Y no podemos estar confiados en que no, ya está todo muy bien. Personas, como decían, por ejemplo, tenemos un vecino, aquí donde estamos aquí, que él construyó su casa y se murió. Se lo llevó el Señor. No la alcanzó ni a disfrutar. Ahí está todavía en proceso de construcción. Y la invirtió tanto, yo me imagino, ¿no? Me imagino que de pronto era como el sueño tener su casita y dársela a su familia, vivir un momento y ya. Y se fue antes de tenerla. Así eran las cosas. Sí, antes de disfrutarla. Se fue. Ya está ante la presencia de Dios. Entonces todo es temporal. Eso sí, cada vez la he colocado y la he incorporado en mi CPU. Las cosas materiales
disfrutar las cosas, pero con sabiduría, pero realmente todo esto es material. Todo esto uno no se lo lleva. Entonces, lo que sí se lleva es lo que está en el corazón. Acuérdate que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo estás transmitiendo tú ese mensaje? ¿Estás realmente despierto con los ojos abiertos para recibir la verdad? Que tengas un día súper espectacularmente bendecido. Dios te bendiga y no se te olvide que hoy tenemos asamblea en la noche. En la noche, los jueves, recuerda, tenemos un mensaje muy bonito a las 8 de la noche, hora Colombia. Te invitamos a que nos acompañes. Tenemos una charla muy, muy interesante. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Chao. Bye.